Que usted abra nuestra mente, Señor, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, Señor, para poder captar claramente lo que usted quiere dar como mensaje el día de hoy. Señor, yo me pongo en sus manos, soy un siervo inútil, Padre, pero en sus manos, Señor, yo sé que esto cambia, mi Señor. Yo le pido, Señor, por todos mis hermanos, todos y cada uno de los que se encuentran aquí, Señor, que sea esta palabra, Señor, redarguyendo, enseñándonos, Padre, como solo usted lo sabe hacer. Esto se lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ir a la escritura bíblica, al libro de Mateo. El capítulo es el capítulo 12 y nuestros versículos centrales el día de hoy solamente van a ser 3. Es el libro de Mateo, capítulo 12, versículo del 43 al 45. Repito, Mateo 12, 43 al 45, indicando con un amén cuando ya nos encontremos ahí. Y si ustedes se fijan, hermanos, el bosquejo dice el espíritu inmundo que vuelve. Si ustedes se pueden fijar en sus Biblias, todas son palabras de Jesús, ya que son palabras que están en rojo, en aquellas que traen ese distintivo. Y vamos a leer el primer versículo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por costumbre, sino por reverencia y respeto a nuestro Señor. Versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos, por favor? El día de hoy, hermanos, este tema, en algunas ocasiones hay lugares donde posiblemente no toquen ciertos temas que posiblemente tengan una cierta profundidad, puesto que hablar de espíritus pues a nadie le gusta, pero Jesús es un gran ejemplo de lo que hace Dios con todos aquellos que disponen su corazón para servirle. Sabemos que Jesús tuvo muchas encomiendas, hermanos, enfrentó muchas situaciones adversas, las cuales fueron muy variadas. Pero su tarea, esa era en aquellos tiempos y sigue vigente en los nuestros. Ejercicio de todas aquellas las cuales nosotros, pues el día de hoy conocemos como Jesús, en este caso predicaba, para todos aquellos que realmente querían creer en Él. Podía predicar a través de parábolas, a través de historias. Él tomaba los manuscritos de los profetas, en este caso Isaías, Jeremías, los que ya estaban en esas épocas de la Biblia, tal y como la conocemos, los manuscritos que Jesús se tomó. Caso, enseñar a sus discípulos o todo aquel interesado que mostraba algún interés real y verdadero. Como sabemos, el día de hoy, en este canto, venía a mi mente los milagros que hizo Jesús. Sanó enfermos, regresó a la vida a algunos, como nosotros sabemos, se ocupó del desvalido, interactuó con sus detractores, tanto escribas y fariseos. Tuvo que interactuar, hermanos, era algo que estaba ahí y tenía que interactuar con ellos, tenía que enseñarles si ellos querían o no querían. Hermanos, Jesús también caminó aldeas enteras, enfrentó al diablo, hermanos, más de una vez. Como sabemos, el diablo trató de tentarlo y el Señor lo enfrentó en aquel desierto, aquellos 40 días y 40 noches que pasó cuando inició su ministerio público, hermanos. No solamente esas veces se enfrentó al diablo, lo enfrentó también liberando a endemoniados que le traían. Jesús cumplía el perfecto ejemplo de aquel que podía realizar más de un ministerio a la vez. Muchos dirán, pues lo podía hacer porque era hijo de Dios. Hermanos, no solo por eso, sino porque obedecía y confiaba plenamente al Padre. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar un tema que, como les digo, es muy común. Tristemente, hermanos, es muy común. Pero nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Nuestros ojos físicos, hay
A este espíritu inmundo no lo pueden ver como yo los veo a ustedes. Pero como les digo, esto es más común de lo que nosotros creemos. Si los evangelios de Mateo y de Lucas los mencionan, es porque es importante. Más todavía aún, si el maestro lo trata, como vemos en nuestras Biblias, con palabras en rojo porque son de él, la existencia de estos espíritus inmundos. Como veíamos, el versículo 43, que está ahí en la pantalla, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Primero que nada, hermanos, vamos a poner en perspectiva tal y como trata la Biblia a un espíritu inmundo. El espíritu inmundo es aquel que puede y tiene la capacidad de causar en alguna persona una enfermedad y le causa dolencias. Tiene la capacidad, no quiere decir que siempre pase así. Mateo 10:1, vamos a ver qué es lo que nos dice ahí en la pantalla. Mateo 10:1, fíjese lo que dice en la pantalla. Entonces, llamando a 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿Qué es lo que hacía el espíritu inmundo en esta persona? Le causaba enfermedad y dolencia. Aparte de eso, el espíritu inmundo es aquel que también puede entrar en animales, según Marcos 5:13. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos 5:13. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los espíritus inmundos fueron y entraron en los cerdos. También pueden habitar posiblemente temporalmente en los animales. También el espíritu inmundo es aquel que es la representación del demonio, hermanos. Lucas 9:42, vamos a ver qué nos dice ahí, Lucas 9:42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ahí dice, es el demonio quien lo estaba derribando a este muchacho y habitaba el demonio a través de ese espíritu inmundo en este joven. Causa tormento, según Lucas 6:18. Lucas 6:18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Causa aflicción. Y por último, en este caso el que yo consulté, pueden cohabitar más de uno, es decir, que no solamente un espíritu inmundo, sino más de uno, según Apocalipsis 16:13. Según Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Habla de una pluralidad. Entonces, hermanos, así los trata la Biblia, no los trata Francisco, no los trata el teólogo. Así es lo que nos dice de un espíritu inmundo. Como lo vimos, pueden cohabitar en animales, pueden causar dolencias o enfermedades. Es la representación del demonio, causan tormento, pueden cohabitar de uno en una sola persona. Hermanos, el mundo, tal y como lo conocemos, el tema de inmundicia lo trata muy suave, hermanos, lo trata realmente muy light, como lo dicen. Dicen que es algo sucio, asqueroso, impuro o contaminado. Pero que no les extrañe que el mundo va a tratar de minimizar o suavizar estos conceptos. ¿Para qué? Para hacerlos parecer no tan graves. Las ventajas es que usted y yo tenemos entre nosotros la espada. Y la espada que representa la palabra de Dios, la cual sirve ¿para qué? Para enseñarnos fielmente, sin mentirnos y darnos los conceptos reales y poder mostrar la gravedad de ciertos temas que se tratan en ella, como en este caso el día de hoy, de uno o de varios espíritus inmundos. Hermanos, yo hago un paréntesis dejando bien en claro que yo no estoy diciendo que una persona tiene una enfermedad debido específicamente a un espíritu inmundo. Es posible que lo cause, pero no siempre pasa así. Las enfermedades, como nosotros sabemos, son de dos tipos. Pueden ser enfermedades de la mente o enfermedades físicas. Estas se pueden deber a muchas condiciones. Condiciones de nacimiento, condiciones heredadas genéticamente o por consecuencias provocadas por la misma persona. ¿Por qué me refiero a consecuencias? Una persona que fuma constantemente tiene la probabilidad de que
contraer enfisema pulmonar por su vicio. Entonces esto es algo que le causó sus malos hábitos, etcétera, hermanos. Solamente quería hacer este paréntesis porque no quiero que se vaya a malinterpretar, que vaya a decir es que el hermano Francisco dijo que los enfermos tienen espíritus inmundos. No, hermanos, muchas de las veces es posible que esto pase, pero si hay una persona que tiene una condición, como les digo, puede ser debido a que había absolutamente de nadie, son heredadas genéticamente, como la presión arterial, la diabetes, etcétera, o por consecuencias provocadas por nuestros hábitos. Quería poner en perspectiva este concepto. Ahora bien, ya conociendo este tema y la existencia real de estos espíritus inmundos, aprendamos, o de este espíritu inmundo que quiere volver, aprendamos dónde habitan, qué es lo que desean, qué es lo que quieren y cómo se manifiestan. Hermanos, cuando nacemos físicamente, todos, no hay excepción, los seres humanos estamos compuestos por una especie de trinidad, un cuerpo físico que es el que nosotros nos vemos, el alma y el espíritu. Nuestro cuerpo, hermanos, se convierte en una habitación o en una casa, es un templo espiritualmente hablando. Más de una vez yo creo que en las escrituras hemos escuchado que nuestro cuerpo es como un templo, es un templo para albergar un espíritu. Es evidente que al nacer y no tener conciencia existe una cierta protección de Dios para con nosotros. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero que hay un periodo de nosotros en los cuales estamos en indefensión y en pureza, y este es el periodo de la niñez. El Espíritu de Dios está ahí recordando, si que nosotros recordamos las palabras de Jesús, Jesús permitía que los niños se acercaran a Él porque decía que de Él era el reino de los cielos. Pero, hermanos, el problema viene con la conciencia. Hay niños que ya tienen conciencia. Según los estudiosos, dicen que es cuando ya se empieza. ¿Y de qué tipo de conciencia hablo? Hablo del tipo de conciencia moral o espiritual. Y este tipo de conciencia moral espiritual es poder discernir entre el mal y el bien. Esta, según los estudiosos, en los niños de entre niños y niñas de entre 6 y 9 años ya empieza a estar ahí. Entonces, como les digo, ahí es donde empieza el problema, en la conciencia. Si nosotros recordaremos, hermanos, Adán y Eva en el huerto, en el Edén, no conocían el tema del mal, solamente el bien, solamente la pureza, lo digno, inclusive estaban desnudos en el Edén y no había ningún problema. El problema fue cuando llega a ellos la conciencia de la maldad y ellos al verse ya les da vergüenza. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza la conciencia entre el conocimiento del bien y del mal. Y lo mismo pasa en los niños. Como les digo, los estudiosos dicen que esto pasa entre los 6 y los 9 años, donde la conciencia moral ya está presente. A dicha edad ya podemos, como les digo, empezar a discernir entre lo bueno y lo malo, el seleccionar lo bueno, el seleccionar lo no tan bueno, el decir verdades, el decir mentiras, el portarnos bien o el portarnos mal, el ser niños muy tranquilitos o niños muy tremendos, porque sí los hay. Como les digo, en hacer caso a los papás o no hacer caso a los papás, ya hay conciencia, en el niño ya hay conciencia, y como les digo, ahí el niño él solo ya puede seleccionar entre lo bueno y lo malo. Partiendo de este concepto, que existen los espíritus inmundos, como les digo, y andan sueltos por ahí en las regiones celestiales, estos buscan habitar dentro de alguien que se los permita. Les pongo un ejemplo. Deje usted su casa abierta, deje usted el lugar en donde usted vive, déjelo con las puertas abiertas y váyase y déjelo ahí. Al regresar, platíqueme la escena que va a haber. Va a haber alguien ahí dentro de su casa. ¿Por qué? Porque dejamos nuestras puertas abiertas, porque no había nadie cuidando la casa, porque no había nadie ocupándola. Definitivamente cuando usted regresa a su casa va a encontrar a alguien ahí. No sé si la persona que va a encontrar ahí va a tener buenas o malas prácticas, pero que va a encontrar a alguien, le va a encontrar. Lo mismo, hermanos, le sucede a nuestro templo, a nuestra casa, a lo que nosotros vemos. Cuando abrimos nosotros la puerta al mal y nos inclinamos, el mal va a entrar definitivamente. Pero el día de hoy, hermanos, este capítulo está hablando de Jesús, que él está hablando de un hombre, pero específicamente de un hombre que, como les digo, de un hombre que
tenía un espíritu inmundo, va y el espíritu inmundo sale de él, lo deja por alguna razón. Ahorita vamos a ver por qué razón. Este espíritu, como les digo, este espíritu inmundo, hermanos, Jesús lo quería poner en perspectiva en una enseñanza a la generación que estaba ahí. Había una generación malvada. El día de hoy, hermanos, en el estudio por ahí que nos compartió la hermana Cintia, se hablaba de una generación malvada. Juan le llamaba generación de víboras, el Señor le llamaba generación de hipócritas. ¿Por qué? Porque eran aquellos que lo escuchaban pero que no creían profundamente en esto. Hermanos, esta persona que pone Jesús en esta perspectiva es alguien que tenía un espíritu inmundo, pero dice que este espíritu inmundo sale de él. Puede haber varias posibilidades por las cuales este espíritu inmundo salió de ahí. Se cansó de estar ahí, quería tener mejores oportunidades y como vemos, y trató de buscar reposo en otro lugar. Trató de buscar el reposo, pero fue y encontró solamente tierras áridas, inhóspitas. Y como les digo, un espíritu inmundo nunca va a encontrar reposo. Su calamidad, la calamidad del espíritu inmundo, hermanos, es padecer. El pasaje nos dice que no halló reposo. Las posibilidades de que, por la que yo me inclino más que nada, ¿qué cambios tuvo que hacer este varón para que este espíritu inmundo lo dejara? Lo que yo me inclino es que este hombre, para poder realizar eso, es que realizó de alguna manera algún cambio para que esto sucediera. Y esto es positivo. Esto permitió que este espíritu lo abandonara y que fuera a buscar otra habitación, que fuera a otro cuerpo. Pero la enseñanza del día de hoy no acaba ahí. Qué bueno que el espíritu inmundo se fuera y lo dejara, como lo dice el versículo, se fuera a buscar reposo, pero no acaba ahí. Vamos a ver qué nos dice el próximo versículo, versículo 44. Los espíritus inmundos, hermanos, son espíritus necios, malvados. Al no encontrar un aparente reposo, ya que se fue a buscar otro lugar y no lo encontró, fíjese qué es lo que hace ese espíritu una vez que lo abandonó a este hombre. Entonces dice, ¿quién? El espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y ordenada. Lo positivo es que se había ido, pero lo negativo es que en el versículo 44 nos dice que este espíritu inmundo regresa. ¿Qué cambios fueron los que realizó el hombre en su vida para que el espíritu inmundo lo dejara y se fuera de manera temporal? Hermanos, hablando de cambios, el día de hoy el título de esta predicación se llama Cambios a medias, acciones incompletas. Cambios a medias, acciones incompletas. Así se llama Tristemente, hermanos, este hombre hizo solamente algunas acciones las que fueron incompletas, no fueron concluidas, y ese es el problema. Nosotros sabemos que hay una escritura bíblica que nos dice que para el Señor, y nos lo dijeron el jueves, es todo. Es la alabanza, son todas las ganas, son nuestras fuerzas, es nuestra mente, es nuestro corazón. Entonces, el hacer solamente cambios a medias con el Señor no funciona. Y el tener acciones incompletas y no concluidas tampoco funciona. Hermanos, este versículo, el 44, donde nos dice que el espíritu inmundo, una vez que se fue, salí. ¿Por qué? Porque creía que esa casa le pertenecía a él. Y como dice aquí el versículo, cuando llega, la encuentra desocupada. Este hombre hizo cambios de manera temporal. Recordemos que Jesús era un hombre que realizó ciertos cambios o ajustes en su vida. Como puede ser el miedo a perder a tu familia, el temor a perder a tu esposa o a tu esposo, la circunstancia de que puedes perder a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. También pueden venir, como les digo, pueden ser circunstancias para recibir algo a tu vida. También puede ser para recibir, no solamente por miedo, pero también porque quieres recibir algo de parte del Señor. En este caso, un hijo.
lo cual sí lo quiero recibir, pero no específicamente por eso llegué a los pies del Señor. Muchas veces pueden decir que llegas al Señor porque quieres que te dé un hijo, porque quieres que te dé un buen esposo, una buena esposa, una buena economía, etcétera, etcétera. La cuestión aquí es que qué es lo que realmente te motivó a esta persona para hacer un cambio en su vida. Si solamente son las circunstancias como las antes descritas y no la posibilidad, entonces, porque nosotros basamos el conocer al Señor en una tiene una temporalidad. Y cuando esto sucede, hermanos, si estas circunstancias se cumplen, nosotros posiblemente nos alejemos del Señor. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. No digo que la circunstancia sea mala, lo que digo es que esa circunstancia tiene que transformarse rápidamente en un propósito. Yo les doy mi ejemplo. Yo llegué y la circunstancia que me hizo llegar al Señor es el estar cerca de mi esposa porque nuestro matrimonio no iba bien, y esa fue la circunstancia, pero rápidamente el Señor la convirtió esa circunstancia en propósito. Porque si yo solamente baso el lograr esa circunstancia que el matrimonio de mi esposa y yo se enderezara, entonces me alejaría del Señor. ¿Por qué? Porque yo en este caso los ojos los pondría en mi matrimonio, en mi esposa, y no en el Señor. Y muchas de las veces en este altar nuestro pastor nos ha dicho: no pongamos los ojos en el hombre, sino pongamos los ojos en el Señor. Como les digo, basados en una circunstancia no va a funcionar. Y al parecer este hombre, esto fue lo que le pasó. Basado en una circunstancia, en el componerse temporalmente, el que el espíritu inmundo lo dejara, él, por lo visto, se alejó del Señor. Las circunstancias, como les digo, tienen una temporalidad, que al cumplirse dejan de serlo, y sin embargo un propósito es profundo. Como les digo, hermanos, que nada nos aleje del Señor, que no sea circunstancial por lo que hayamos llegado al Señor, y si fue circunstancial, que prontamente se cambie en, como les digo, en propósito. Hermanos, el propósito en este caso puede ser servirle al Señor de manera incondicional, no importando si tú tengas circunstancias buenas o circunstancias malas, porque en algunas ocasiones vas a tener días buenos, pero también reconozcamos, vamos a tener días muy malos. Pero ¿qué es lo que pasa si en base a la circunstancia entonces, como les digo, a pesar de días buenos y malos? El propósito de amarle por solo hecho de ser nuestro Dios, el propósito de la salvación eterna. Hermanos, el propósito de la salvación eterna en nuestras vidas no tiene una temporalidad, es para siempre. Como le sucedió a este hombre de esta historia que vemos el día de hoy, el espíritu inmundo salió, lo dejó por algunos cambios que fueron solo temporales, pero cuando el espíritu regresó, encontró en el entorno 3 cosas que le favorecieron. Encontró la casa o el templo, como dice el versículo, lo encontró desocupado. Ahí dice, el primero es que lo encontró desocupado. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué este entorno le favoreció a este espíritu inmundo? Desocupado, barrido y adornado. El primero, desocupado. No encontró morando al Espíritu de Dios en el cuerpo de este hombre, el cual, de alguna manera se alejó de Dios. ¿Quién? El hombre se alejó de Dios, enfrió su relación con el Señor, descuidó su ayuno, descuidó su oración, descuidó su alabanza, descuidó su servicio, descuidó su comunicación con su Creador, dejó de escuchar su consejo y su guía a través de la sabia palabra, dejó de buscar la provisión de aceite en su lámpara. Es por eso que cuando el espíritu inmundo regresó, encontró ese cuerpo o ese templo desocupado, porque este hombre descuidó su relación con el Señor. Luego después dice que el espíritu inmundo encontró la casa o el templo barrido. Hermanos, cuando el espíritu inmundo habitó en este hombre, propició un caos. Esa casa muy seguramente estaba desordenada de pies a cabeza, y ese es el trabajo de un espíritu inmundo, haber propiciado un caos,
un desorden, un verdadero tiradero. Pero al dejarlo, el hombre ya está en posibilidades de que ya no está conmigo el espíritu inmundo, entonces empezó a barrer y a ordenar su vida. Y ahora su vida ya lucía con cierta normalidad y moralidad. Como les digo, pues el espíritu inmundo llegó, vio todo barrido, recogido, vio que este hombre ahora ya se portaba mejor, ya no hacía lo que hacía antes, pero solamente temporalmente. Por eso digo que en este caso encontró el espíritu inmundo una normalidad y una moralidad en esta persona, porque encontró este templo barrido. Hermanos, y el último entorno que encontró ahí es que encontró la casa adornada. Esta característica, hermanos, puede ser la palabra de Dios, sus estatutos, sus enseñanzas. Puede ser que estén ahí contigo, que estén aquí conmigo. Como lo hacemos ahora en nuestros tiempos, la palabra de Dios está ahora aquí con nosotros, hermanos. Pero, ¿qué pasa si solo la lees y te la sabes de memoria? Muchas veces hay personas yo admiro a esas personas que pueden saberse muchos versículos, que la pueden leer muy seguido, lo cual es muy bueno. Pero ¿qué pasa si no crees realmente en ella? Mucho menos si no la pones en práctica. Si el Espíritu encuentra estos cambios a medias, sí, puede encontrar tu Biblia en tu casa. Pero si la tienes solamente como un adorno, como dice ahí, adornada, si la palabra de Dios está en tu casa como solo un adorno, como le pasó a este hombre, pues definitivamente hay cambios, pero a medias, cambios parciales y no profundos, cambios circunstanciales y no con propósito. De eso se aprovechó el espíritu inmundo para regresar con la finalidad de empeorar la condición de este hombre tibio y que solo realizó cambios a medias en su persona. Este espíritu inmundo, inmoral, ahora, hermanos, regresa, pero no regresa solo. Fíjense lo que nos dice el versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Va por algunos otros, no regresa solo. Entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es decir, que ahora la situación de este hombre empeora, hermanos. Hay un versículo que nos dice en la Biblia que dice: más te valía no haberme conocido, porque con el Señor así es. Con el Señor no es a medias, es completo. Hermanos, algunos estudiosos de pasajes bíblicos enumeran a los demonios y les ponen un nombre a cada uno de ellos. Sí se mencionan en la Biblia, hermanos. Algunos otros relacionan a estos posibles 7 espíritus con los pecados capitales, etcétera. Nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Nosotros, no digo que no sea bueno conocer, pero nosotros el día de hoy no nos vamos a enfocar en eso. Nuestro trabajo el día de hoy es hablar de Jesús y de sus maravillas. Pero lo que sí nos dice este pasaje es que estos espíritus inmundos, hermanos, existen y ahí están. Existe. Cuando estos regresan a este hombre, hermanos, el hombre está peleando solamente con un espíritu. Ahora viene la multiplicación del mal, la intensificación de y viene una presencia más corrompida y más peligrosa del primer solo espíritu inmundo que estaba con él. Ahora existen varios, existe más de uno. ¿Por qué? Porque el hombre hizo cambios solamente a medias. Como les digo, circunstancialmente lo trajo algo al Señor, lo aceptó, y el problema es de no ser agradecidos, es de no reconocer quién es el que realmente hizo la obra en tu vida para no alejarte jamás de él. Ahora, tristemente, hermanos, la condición de este hombre empeora, enfrenta al mal multiplicado e intensificado en plenitud. El hombre se encuentra en una completa degradación espiritual y profunda por esto que lo posee, hermanos.
nada más y nada menos, como les digo, el mal multiplicado 7 veces. Ahora, si ese espíritu inmundo que fue y buscó 7, ahora ya había 8 espíritus que había en este hombre. Hubo una multiplicación de problemas. Imagínese usted que el día de mañana tenga un solo problema y por ir a buscar una solución va y se mete en otro y en otro y en otro, hermanos. Es tremenda la calamidad que a veces nos persigue por nuestras malas decisiones y por hacer cambios, pero solo parciales, no, y con acciones incompletas, hermanos. Recordemos que como este hombre, como nosotros contó, como nosotros contamos ahora, con el libre albedrío, hermanos. Yo creo que a muchos de nosotros nadie nos obliga a tomar una decisión. Y en eso consiste el libre albedrío, en la libre elección de abrir las puertas a lo que tú quieras. El Señor no te va a forzar absolutamente a nada. El Señor no nos va a forzar que nosotros abramos nuestras puertas de nuestra casa, de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro templo, de tu mente, de tu corazón, al bien o al mal. Esa es una libre elección de cada uno de nosotros. Jesús, hermanos, no obligó en aquellos tiempos a ninguno de sus discípulos a seguirle. Todos le siguieron por convicción. Así es Dios. No nos pide nada a la fuerza. Es una libre elección de nosotros. La mayoría de los que estamos aquí presentes no somos personas solas. Todos contamos con un entorno familiar. Tenemos esposas, hijos, hijas, sobrinos, nietos, padres, hermanos, abuelos, etcétera, etcétera. En este entorno, hermanos, somos responsables, muchos de ellos al ser las cabezas de familia en sus casas, los varones y las mujeres, los varones responsables y las mujeres o los hijos, nietos o las personas ya adultas como abuelos son corresponsables para saber qué es lo que entra más acá de nuestras puertas. Si nosotros vamos a permitir que dentro de nuestras casas, en una reunión familiar de los abuelos, en una reunión familiar, entre el mal. Si nosotros le vamos a abrir las puertas a lo que no edifica, ahí ya es una responsabilidad y corresponsabilidad del entorno familiar. Aquí hay muchos adultos, los cuales, como les digo, somos responsables y corresponsables de a quién abrimos nuestras puertas. Yo creo que nadie de nosotros quiere abrir las puertas a la inmundicia espiritual representada por Satanás. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque muchas de las veces esta inmundicia, hermanos, como la conocemos en este mundo y en estas épocas, van a tratar, hermanos, el mundo va a tratar de adornar o de camuflajear lo mejor posible algo que es malo y para que puedan pasar como celebraciones inofensivas. ¿A qué me refiero con celebraciones inofensivas? Celebraciones que estamos pasando en estos días, celebraciones a la oscuridad, como el Día de las Brujas o el Halloween, celebraciones al Día de los Muertos, que precisamente hoy es 2 de noviembre, celebraciones que el mundo te quiere disfrazar para esconderte el trasfondo de esa celebración. No vamos a entrar a fondo con el trasfondo de estas celebraciones, pero lo que sí les puedo decir es que más de una vez se han hablado de ese tipo de celebraciones aquí y creo que ya nos han enseñado aquí en Templo de Benecer. Lo que yo destaco el día de hoy es que el mundo te va a querer decir estas siguientes frases, hermanos. Sobre el Día de Brujas te va a decir, no pasa nada, solo es repartición de dulces y por ahí uno que otro disfraz. ¿Qué te dice el mundo sobre el Día de los Muertos? Pues es que fui a visitar a mi familiar y a llevarle aquello lo que le gustaba. Pues es que le gustaba esta comida, le gustaba esta bebida. Hermanos, seamos honestos. Ningún hijo de Dios se anda escondiendo detrás de ningún disfraz. Ningún hijo de Dios se aferra a un sepulcro, hermanos. Los hijos de Dios no nos escondemos detrás de ningún disfraz. Nosotros damos la cara porque no nos avergonzamos de lo que representamos. Representamos el seguir a Jesús, el seguir a Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, nos ocupamos de los vivos y no nos ocupamos de los muertos. Hermanos, no quiero que esta frase se escuche fuerte, pero así es. Nosotros tenemos que ocuparnos de los vivos y no de los muertos.
hermanos. El Evangelio de Jesús no se disfraza porque está lleno de verdad que revela nuestra condición y nos pide arrepentirnos. El Evangelio de Jesús llegó para arrepentirnos. ¿Para arrepentimiento de quién? De vivos, hermanos, no de muertos. Celebrar a Jesús representa la luz, vida, esperanza, gozo, paz, resurrección, arrepentimiento, cambio profundo y no a medias, hermanos. Cuidemos mucho nuestras prácticas y nuestras celebraciones, hermanos, porque estas pueden ser prácticas y costumbres a la oscuridad, a la idolatría, y nos podemos desviar y podemos abrir las puertas, abrir ciertas puertas, las cuales son sumamente peligrosos, no solamente para ti, pero también para tu familia. Hermanos, yo no quiero decirles, hermanos, que no tengan un recuerdo de alguien que ya partió. Lo que yo les quiero decir el día de hoy es que nosotros no podemos venerar y adorar a eso que ya partió. Esa persona ya partió, ya se fue, ya no necesita absolutamente nada de nosotros, ya no le podemos hablar del Evangelio, pero sí le puedo hablar del Evangelio a mi hijo que está aquí, a mi tío, a mi papá, a mi sobrino, a mi nieto, a ese le puedo hablar, al que está vivo. Mientras hay vida y hay esperanza, el Evangelio de Jesús es para vivos y no para muertos. Después el Señor tendrá un proceso distinto para el que ya partió, porque el que ya partió ya está en donde el Señor va a juzgarlo en un futuro, hermanos. Y es por eso por lo que les digo, yo no digo que no hagamos una visita a lo mejor a algún panteón, pero no con la finalidad de adorar y de venerar, porque ahí ya estamos cayendo en idolatría y en celebración de costumbres obscuras, hermanos. Lo mismo con esos disfraces. Yo les quiero platicar que yo trabajo en la tribu Kikapú, y el día de viernes, que fue ese día, el día de las brujas, como nosotros lo conocemos en México, estaba formado yo en la fila para ir a comer, y ahí somos aproximadamente 750 trabajadores, creo yo, y el casino son otros tantos. Yo solamente estoy de parte de la reservación. Hermanos, el 80% de las personas estaban celebrando eso. Tú parado en la fila con todas esas personas, veía lo grotesco, hermanos, lo grotesco, lo fuerte que es en ver una persona de 72 años vestida con un disfraz, y que dicen, es que no tiene nada que ver, es un disfraz de la Cenicienta o de la señora esta que, una de pelo güero que es hielo, no sé, no me acuerdo, una caricatura que hay por ahí, es que se ve lo más angelical posible. Hermanos, ¿qué estás celebrando? El tema posiblemente no es lo que tú te pusiste ese día, pero ¿qué estás celebrando? ¿Estás celebrando ese día de brujas, ese día de la oscuridad? Ese día en las noches pasan muchas cosas, hermanos. Hay cultos oscuros, los cuales no tengo ni la menor idea, porque no los he investigado y creo que no los voy a investigar. Mi tema es que eres partícipe de ese tipo de celebraciones. A lo mejor al pensar que específicamente no le haces mal absolutamente a nadie, pero el tema es que no se puede convertir en idolatría. Y es muy triste porque es una persona de más de 70 años que cuando yo lo saludo me dice que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. No voy a decir su nombre, pero es triste porque, como les digo, sí, muchos se conocen la existencia de Dios, es que saben que ahí está, pero no creen en Él. Y ahí es donde empieza el problema de desviarse hacia las prácticas oscuras, las prácticas de abrir nuestras puertas a lo inmoral, a lo oscuro. Y como les digo, tenemos que tener mucho cuidado de este tipo de detalles. Lo que yo, en mi tema personal, lo que me puse a hacer ahí, pues es que me puse a orar en silencio por las personas que estaban a mi alrededor. Se mostraban muchos tipos de disfraces, hermanos, y muchos de ellos yo creo que posiblemente reflejaban la persona interna o la personalidad de cada uno de ellos. Y como les digo, pues había unos muy fuertes y otros pues más tranquilos, pero como les digo, independientemente de eso, de lo que mi vista podía ver, el día de hoy estamos hablando de lo que nuestros ojos espirituales pueden percibir.
Si yo hubiera tenido, hermanos, ese momento, el Señor me da la oportunidad de tener esos ojos espirituales ahí en ese lugar donde yo estaba, yo creo que yo no lo hubiera aguantado. Yo creo que yo me hubiera desmayado o algo me hubiera pasado ahí. Porque definitivamente debió haber sido algo muy fuerte. Es algo donde, es un lugar donde se estaba, como les digo, el 80% de las personas celebrando eso. Dando dulces, disfrazados, deseándote un feliz día de brujas y es fuerte, hermanos, es fuerte, pero oremos por esas personas. Por eso el día de hoy estamos aquí, pues estamos hablando de buenas nuevas, estamos hablando de gozo, estamos hablando de lo que representa Jesús: luz, vida, esperanza, gozo, paz, resurrección, arrepentimiento, cambio profundo y no a medias. Como les digo, hermanos, cuidemos no a todas nuestras elevaciones, abramos nuestras puertas no al mal y a la oscuridad. Como les digo, cuidado con ciertas costumbres que ya vienen en la familia por ahí de generaciones atrás. Sepamos realmente qué es lo que estas conllevan o revisten, hermanos. Jesús, como les digo, nos pide que hagamos cambios profundos y no solo superficiales y temporales, que las circunstancias no van a durar basados en estas, en el cumplimiento de una petición terrenal. Estos cambios a medias se quedan ahí y nuestra situación puede empeorar, como le pasó a este hombre, hermanos. Este cambio a medias empeoró la situación. Dice Jesús: así le acontecerá a esta mala generación. Al final dice, ¿por qué? Porque se estaba refiriendo a una generación que no hacía caso, a una generación de dura cerviz, una generación que no se quería hacer cambios profundos, hermanos, y que, como les digo, al hacer solo cambios superficiales y no profundos, enfrentaron el empeoramiento de su situación. Hermanos, cierro con esto. A Jesús, hermanos, se le criticó y se le cuestionó de su doctrina y enseñanza, la que conocemos como el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos de los fariseos y de los escribas no querían enfrentar el Evangelio, pero Jesús los encaró y lo presentó de manera frontal, sin ningún tipo de miedo, porque representa la verdad y la finalidad de que nos demos cuenta de nuestra condición y por ende la necesidad del arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición real, va a haber oportunidad para el arrepentimiento profundo, para que nuestra vida sea transformada y dejemos idolatrías y malas costumbres. Nos enseña sobre lo peligroso de abrir nuestras puertas al mal, hermanos, y no al bien. El irremediable fin te conducirá el mal. El día de hoy, hermanos, hemos escuchado Evangelio de Jesús para salvación y no para condenación. El Evangelio de Jesús no es para condenación, es para salvación. El día de hoy hemos escuchado de la existencia de esos espíritus inmundos, de la libre elección que tenemos nosotros de abrir la puerta o no abrir la puerta, de ser partícipes o no partícipes, de ser responsables o corresponsables, hermanos. No hagamos cambios a medias, que nuestras acciones sean completas, hermanos. El Evangelio de Jesús, hermanos, que el día de hoy hemos escuchado y que nos ayuda, hermanos, a entender estas situaciones, vino aquí a este mundo, Señor, vino a este mundo para librarnos del pecado, hermanos. Escuchando este Evangelio de Jesús, que es para salvación y no para condenación, como les decía, para escuchar buenas nuevas del Evangelio de Jesús, sus buenas noticias. El mundo está atiborrado de malas noticias. Televisiones, radios, periódicos, redes sociales, está atiborrado de malas noticias, hermanos. El día de hoy venimos a hablar de las buenas nuevas de salvación. El día de hoy venimos a hablar de esas buenas noticias que nos dice que la sangre de Jesús derramada en la cruz tiene poder, que a través de Él y del que los que creen en Jesús y en su Evangelio han sido liberados muchos endemoniados. Los paralíticos caminan, hermanos, los ciegos ven, los sordos oyen, los incrédulos creen, los enfermos se sanan, hermanos, en el nombre de Jesús. Los muertos resucitan para vida, los perdidos, hermanos, regresan a casa, los pecadores se arrepienten y los pecadores ahora pueden predicar. Los pecadores también pastorean y apacientan a su rebaño por ese arrepentimiento de esa cruz derramada en el Calvario, hermano. Todo gracias a nuestro Padre que está en los cielos, a Jesús que dio la vida por ti y por mí, y al Espíritu Santo, hermanos, que nos acompañará hasta el fin de los tiempos. Hermanos, que Dios les bendiga. Los dejo con el pastor.